Les voy a invitar a que vayan conmigo a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25. Juan capítulo 2, versículos 13 al 25. Cuando estén listos, me dejen saber. Juan 2, 13 al 25. Vamos a ponernos de pie como de costumbre aquí en la cumbre. Dice así: como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se les cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de paloma les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: me consumirá el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron a Jesús: ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó: destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo, ¿y tú en 3 días lo vas a levantar? Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la escritura y en la palabra de Jesús. Mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le dijera acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón del hombre. Amén. Pueden sentarse. El pasaje para el día de hoy es uno de esos pasajes que, a mi entender, nos retan. Recuerdo hace unos meses leer este mismo pasaje en lo que eran las reuniones de grupo pequeño en Caguas antes de la plantación. Y en retrospectiva, y ahora al estudiar este pasaje, realizo que en realidad no es tan fácil de estudiar, porque es un pasaje que fácilmente lo podemos llegar a interpretar pensando como los hombres y no con el corazón de Dios. Recuerdo que la mayoría de la conversación esa noche giró en torno a si Jesús llegó a pegarle a las personas con el látigo y si eso lo clasificaríamos como pecado o no. Y a la vez entendemos, Jesús nunca pecó, así que es una conversación que pierde su sentido. Y si no era acerca de si Jesús llegó a pegarle a alguien, la conversación giraba en torno a cómo nosotros en nuestro tiempo presente debemos cuidar de lo que algunas personas catalogarían como lugares físicos sagrados. Un espacio sagrado e incluso más santo y poderoso que los espacios en donde nos encontramos, como si el poder y la santidad de Dios se encontrarían en un lugar físico en vez de el lugar donde realmente habita. Pero de eso les hablo un poquito después. ¿Saben a lo que me refiero, no? En realidad, el pasaje para el día de hoy tiene implicaciones mucho más profundas de lo que podemos pensar, si es que no nos damos el tiempo para estudiarlo. Así que quiero que hoy vean conmigo lo siguiente: el corazón de Jesús por ver que las personas tengan la oportunidad y el acceso de estar con Dios. Pero para esto tendremos que hablar de 2 cosas importantes en este pasaje. Primero, ¿qué es la Pascua? Y segundo, ¿por qué el templo en Jerusalén era tan especial? Luego de eso podremos hablar acerca de lo que Jesús estaba haciendo allí y la importancia del mensaje detrás de su enojo y su celo,
que diría yo son emociones muy lejos de ser pecaminosas, sino santas. Y es a través de esas emociones que Él demostró allí que vemos el corazón de Dios. Para comenzar, como les dije, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué es la Pascua? Seguramente no es lo que el mundo conoce como celebrar la primavera, los conejos, o la búsqueda de huevos escondidos en nuestro jardín. La Pascua es una celebración mayor que esa. Si leemos lo que nos dice en la Biblia, encontraremos que es la Pascua, en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 11 al 14, dice así: es la Pascua del Señor, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y ese día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. La Pascua es la fiesta donde se celebran dos cosas. Uno, que el Señor pasó de largo y no hirió de muerte las casas cubiertas por la sangre del Cordero. Y dos, que el Señor liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Por lo que la Pascua es una celebración grande y llena de gozo, donde recordamos las maravillas que Dios hizo por su pueblo. Esta es la celebración que vemos suceder en Juan capítulo 2, o mejor dicho, que se aproxima. Esto significaría que el pueblo debía prepararse como requiere esta gran fiesta. Ahora, ¿por qué Jerusalén? Para hablar de Jerusalén, primero debemos hablar acerca de otro lugar importante, el templo de Dios. El templo de Dios es ese lugar que Dios escogió en donde las personas podían tener acceso a Dios. Pudiéramos decir que es ese lugar glorioso donde el cielo se encuentra con la tierra. Un lugar inundado por la presencia misma de Dios. Y a lo largo de la historia de la Biblia podemos ver diferentes versiones del templo, pero todos apuntan a la misma función. Un lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Bible Project hace un video bien interesante y cortito que explican esto acerca del templo de Dios. Ellos desenvuelven la historia del templo de Dios desde Génesis hasta el presente. Si leemos la historia de Génesis acerca de la creación, Adán y Eva, podremos notar que cuenta la historia acerca de cómo Dios y el hombre vivían juntos. El cielo y la tierra juntos. Ellos mencionan que el mandato que Dios le dio a Adán y a Eva de cuidar y administrar la tierra bien es un trabajo sacerdotal, donde ellos cuidarían del lugar santo juntos. Al hombre caer, Dios exilia al mismo de su presencia y lo saca del jardín del Edén. Pero como el hombre no puede vivir lejos de la presencia de Dios, Dios provee la solución al problema por medio del primer templo hecho por medio de manos humanas, el tabernáculo. Que si logramos ver la descripción completa a través de los pasajes que describen la construcción del templo, podremos notar que la historia de la creación y la historia del tabernáculo, ambas ocurren a lo largo de 7 días, en donde en el séptimo se descansa del trabajo hecho. Ambos lugares, el Edén y el tabernáculo, serían lugares santos porque es donde el cielo se encuentra en la tierra. Eran los lugares donde la presencia de Dios estaba. Además de eso, las descripciones del tabernáculo utiliza muchas imágenes del jardín del Edén. Y al igual que el jardín, el tabernáculo tenía sacerdotes y levitas que lo cuidaban y lo administraban. Ese fue, podemos decir simbólicamente, el segundo templo, aunque literalmente el primer templo.
El tabernáculo tendría su función en lo que llegaran a la tierra prometida. Entonces, más adelante en la Biblia encontramos otro templo construido por manos humanas. Este se encontraría en la gran ciudad de Jerusalén. Jerusalén, a su vez, tiene nombres diferentes. Tengo una Biblia de referencia excelente y está brutal porque te tira todas las referencias a la misma Biblia. Y me tiró una lista de todos los nombres para Jerusalén. Los nombres son Ariel, que significa altar de Dios. Otro nombre es la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey, la ciudad de la verdad, la ciudad santa, el santo monte, trono del Señor. Todos estos nombres apuntan a que Dios había escogido habitar allí. Dice el Salmo 132, versículos 13 al 14, porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado, dice el Señor. También nos cuenta la historia en el segundo libro de Crónicas, capítulos 5, 6 y 7, tienen tarea, acerca del templo en Jerusalén. Estos capítulos nos cuentan cómo el Señor cumplió su promesa al rey David por medio de su hijo, el rey Salomón, quien edificó una casa para el Señor, haciendo del templo de Jerusalén su nueva morada. El capítulo 5, versículos 13 y 14 dice, cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una voz alabando y glorificando al Señor, cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan al Señor diciendo, ciertamente el Señor es bueno porque su misericordia es para siempre, entonces la casa del Señor se llenó de una nube y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. El capítulo 6, versículos 1 al 2 dice, el Señor ha dicho que Él moraría en la densa nube. Yo pues te he edificado una casa majestuosa, un lugar donde mores para siempre. Más adelante en versículos 15 al 21 dice, pero ¿morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. No obstante, atiende a la oración de tu siervo y a su súplica, oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace delante de ti. Este es el rey Salomón. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre el lugar del cual has dicho que allí pondrías tu nombre, para que oigas la oración que tu siervo hará hacia este lugar. Y escucha las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha tú desde el lugar de tu morada, desde los cielos, escucha y perdona. Este versículo es seguido por una oración bien larga donde el rey Salomón le pide al Señor que cada vez que el hombre peque, más se arrepienta de sus pecados, que Dios escuche esas oraciones y perdone las faltas cometidas. En el capítulo 7 sucede algo glorioso luego de esa dedicación a la casa del Señor. Dice así, cuando Salomón terminó de orar, descendió un fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. Los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Y todos los israelitas, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor diciendo, ciertamente Él es bueno. Ciertamente su misericordia es para siempre. Así acabó Salomón la casa del Señor y el palacio del rey, y llevó a cabo todo lo que se había propuesto hacer en la casa del Señor y en el palacio. Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra.
Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. ¿Ven lo importante del templo? El templo es ese lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. El tabernáculo, de la misma manera que el templo en Jerusalén, apuntaban a la experiencia real del Edén, un lugar donde Dios habitaba junto al hombre, a la vez que apuntaban a un futuro esperanzador que hablaba por medio del mismo edificio y de los profetas, donde Dios nos regresaría al jardín. Volverá Dios a habitar en medio de su pueblo, como dice Apocalipsis. Veremos su gloria. Y esta no estaría contenida por 4 paredes. ¿Cuántos anhelan el segundo cielo y la segunda tierra cuando el Señor regrese? ¿Podemos entender lo importante entonces de los sucesos que están pasando en Jerusalén, la casa de Dios? Este templo era el cielo en la tierra, el único lugar donde la presencia de Dios se podía hallar. Era el lugar donde los judíos, incluso los extranjeros, podían acudir en oración a Dios para el perdón de sus pecados. Esto me acuerda al capítulo de Hebreos 4:16, donde vemos que podemos acercarnos al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. El templo en Jerusalén era ese lugar de misericordia y de gracia para la ayuda oportuna. Todo esto es glorioso. Desde la caída del hombre en pecado, Dios provisionó un lugar de encuentro con Él mismo para que el hombre y Dios pudieran vivir de nuevo en una relación correcta. Dios anhela estar cerca de su creación. Dios anhela ser amigos del hombre. Y en la historia de la Biblia lo que leemos es Dios haciendo todo lo posible por llevar a cabo su voluntad, hacernos sus amigos, como nos dice Romanos 5. Por eso los sacrificios de purificación, los de reconciliación. Por eso la historia de los reyes, donde muchos de ellos vuelven a Dios luego de pecar y Dios perdona a su pueblo. Para esto es que el templo estaba allí. No era un lugar bonito y ya. Era el lugar donde las personas podían acudir para ser perdonadas por Dios. Tanto judíos como extranjeros. Dejándonos saber que el plan de Dios siempre fue estar accesible para todas las naciones. Así que la pregunta obligada que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Qué estaba pasando en el templo cuando Jesús llegó? Como les decía al principio y leímos en el pasaje, el tiempo para la fiesta de la Pascua estaba cerca. Por lo que las historias de los reyes antiguos nos cuentan acerca de la profunda preparación de parte del pueblo. Muchos buscando el rostro de Dios con todo el corazón, como lo es en la historia del rey Ezequías en 2 de Crónicas 30 y en la historia del rey Josías en 2 de Crónicas 35. También tienen tarea. Lean estas historias para que se asombren en la maravillosa gracia y misericordia de Dios. Aquí se nos presentan en ambas historias un pueblo que con todo el corazón, escúchenme bien, como mandaba la ley, el pueblo buscaba de Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Ellos hacían todo lo posible para estar listos para la celebración de la Pascua. Los reyes oraban por el perdón de los pecados del pueblo y Dios perdonaba. Los reyes donaban, en otras palabras, ellos regalaban de sus animales para que todos pudieran purificarse y estar listos para la celebración. Estos reyes también velaban porque los sacerdotes en el templo y los levitas hicieran bien su trabajo y luego los felicitaban por hacerlo bien. Estos dos reyes de los que estoy hablando nos enseñan acerca de la dedicación que hay detrás de un pueblo que entiende realmente y sabe celebrar con propósito la Pascua. Esto es un pueblo que atesora, agradece y adora a Dios y le dan gloria a Dios porque Dios pasó de largo, tuvo misericordia y mostró su gracia y favor con su pueblo. Un pueblo que entiende el costo
de la Pascua. Fue tanto el anhelo por servir al Señor que la historia del rey Ezequías termina en 2 Crónicas 31:21 diciendo: todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios o referente a la ley y los mandamientos lo hizo procurando buscar a Dios de todo corazón, y por eso tuvo éxito. Jerusalén, altar de Dios, la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey, la ciudad de la verdad, la ciudad santa, el santo monte, trono del Señor, Sión. Sí era un lugar santo porque era donde Dios habitaba. Un lugar donde el cielo y la tierra se unían de forma milagrosamente gloriosa. Por la historia en la Biblia podemos entender que solo algunas personas realmente entendían y eran agradecidos de la casa de Dios y veían que era la misma misericordia de Dios con ellos, porque Dios no les dio lo que realmente merecían, su ausencia, mas Dios mostró su gracia al darle lo que no merecen, un lugar donde encontrarse con Él. ¿Y qué está sucediendo cuando Jesús llega? Un montón de cosas. En resumen, lo diré de esta manera. En vez de encontrar la casa de Dios accesible para que todos pudieran ir y buscar a Dios de todo corazón, Jesús encontró que la casa de Dios estaba inaccesible, cubierta ahora de un mercado. De pronto, aquellos sacrificios que eran los que funcionarían como las ofrendas para la paz, la reconciliación, el perdón de pecados para la purificación, los mismos sacrificios eran mesas que no permitían que las personas tuvieran un encuentro con Dios. Lo que debió ser un tiempo de reflexión en el cual cada uno ofrecería a Dios de sus propios bienes vegetales y animales que tomaron tiempo de cultivar y de criar, se convirtió en un fast food de purificación, donde todo se resolvía con intercambio de dinero. No había reflexión, no había sacrificio en el sentido de decir: estos animales que crié, estos vegetales que cultivé para el Señor me costaron tiempo, esfuerzo y sudor, llevándolos a pensar lo preciado que es estar en una relación con Dios, a reflexionar en el costo de la Pascua, llevándolos a vivir agradecidos de la gracia y misericordia de Dios y así vivir una vida santa. Con tanto mercado, tanta distracción, seguramente no había espacio para los cantores cantar, para las mujeres, para los niños, para los extranjeros y, siendo honesto, para nadie. Lo que debió ser la fiesta del año, la más importante, se había convertido en un negocio para engordar a aquellos que debieron servir al pueblo de Dios. Contrario a los reyes justos, porque muchos reyes lo hicieron terrible, contrario a los reyes justos de antaño que buscaron de todo corazón el rostro de Dios al regalar de sus bienes para la purificación y gozo del pueblo. Por eso Jesús hace un látigo. Por esto Jesús vuelca las mesas. Escuchen lo que dice Jesús acerca de las personas que impiden que las personas se acerquen a Dios. En Mateo 23, 13 y 37. Es un poquito largo, pero por favor quédense conmigo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que cierran la puerta del reino de los cielos para que otros no entren. Y ni ustedes mismos entran, ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que recorren la tierra y mar para ganar un adepto, y cuando lo han logrado, hacen de él una persona 2 veces más merecedora del infierno que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: quien hace una promesa jurando por el templo no se compromete a nada, pero si jura por el oro del templo, entonces sí queda comprometido. Tontos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo por cuya causa el oro queda consagrado? También dicen ustedes: quien hace una promesa jurando por el altar no se compromete a nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, entonces sí queda comprometido. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar por cuya causa la ofrenda queda consagrada? El que jura por el altar no está jurando solamente por el altar, sino también por todo lo que hay encima. Y el que jura por el templo no está jurando solamente por el templo, sino también por Dios, quien vive allí. Y el que jura por el cielo está jurando por el trono de Dios y a la vez por Dios que se sienta en él.
Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. Ustedes, guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, pero no les importa llenarlo con el robo y la avaricia. Fariseo ciego, primero limpia por dentro el vaso y así quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, pero llenos por dentro de huesos muertos y de toda clase de impureza. Así son ustedes, por fuera aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ya con todo esto, ustedes mismos reconocen que son descendientes de los que mataron a los profetas. Terminen de hacer pues lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo van a escapar del castigo del infierno? Por esto yo les voy a enviar profetas, sabios, maestros, pero ustedes matarán y crucificarán a algunos de ellos y a otros los golpearán en las sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Así que sobre ustedes caerá el castigo por toda la sangre inocente que ha sido derramada desde Abel el justo hasta Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes mataron entre el santuario y el altar. Les aseguro que el castigo por todo esto caerá sobre la gente de hoy, dijo Jesús. Y él termina con esta exclamación: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos bajo las alas, pero no quisiste? ¿Cuántas veces quise estar con ustedes? Todas estas palabras de Jesús, sus acciones en el templo, demuestran el celo de Jesús por la casa del Padre, como ese lugar santo que permite el encuentro entre el cielo y la tierra. Jesús vino para purificarlo, para purificar el templo, la casa de Dios, y devolverle acceso al pueblo a Dios. Ese es el enojo santo que vemos. Ese celo que también es la inspiración de Jesús reflejado en amor y gozo, cuando Hebreos 12:2 nos dice que hagamos las cosas a fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin vergüenza, sin la vergüenza que ésta presentaba. Me encanta el orden que Juan escribe su evangelio acerca de Jesús. Tan solo en este capítulo, el capítulo número 2 de Juan, se nos lanzan dos eventos que a simple vista los brincamos sin ver la importancia detrás. Hace unos domingos prediqué en el jardín acerca de cuando Jesús convierte el agua en vino en la boda. Y les decía que el mensaje detrás de esta historia no es simplemente convertir agua en vino, sino que Dios implementaría un nuevo pacto entre Dios y su pueblo por medio de su sangre que da para muchos. Este nuevo pacto sería uno que permitiría que muchos llegaran al Padre por medio de Jesús. Porque la sangre de Jesús es abundante y es suficiente para la purificación de muchos pecados. Purificación. Ahora nos encontramos en la siguiente historia del templo, donde vemos a Jesús purificando. Y es hermoso el mensaje detrás de su enojo. ¿Ustedes lo están entendiendo? El mensaje detrás del enojo de Jesús, que debería llegarnos a nosotros también de enojo santo. Jesús anhela que todos tengan acceso al Padre. De eso se trata. Interesantemente, aunque sus acciones físicas literalmente purificaron el templo en Jerusalén, porque tumbó mesas y sacó un látigo, sus palabras en respuesta a los judíos que estaban allí apuntaban a una verdad más profunda de la que ellos en ese momento pudieron entender.
Y es la verdad detrás de su látigo y las mesas volcadas. Juan 2:19 nos dice, Jesús les contestó, destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Y pues si tú y yo hubiésemos estado allí, nos hubiésemos mirado las caras y como que ok, está bien, eso suena raro, pero vamos para allá. Pero más adelante, como nosotros no estuvimos allí, Juan nos dice qué fue lo que realmente sucedió. Por eso el 21 y 22 dice, pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso cuando resucitó, y sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Y no debemos dudar que realmente Jesús pudiera siquiera hacer el milagro de levantar el templo físicamente en 3 días. Si le tomó 6 días construir el cosmos, yo entiendo que un templo le toma menos de un microsegundo. Pero Jesús se refiere a su cuerpo. El cuerpo de Jesús es un templo. ¿Saben qué nos dice eso? Que parte de la misión de Jesús al venir al mundo fue devolvernos acceso al Padre. Jesús se convirtió en ese lugar donde nos encontraríamos con Dios, donde el cielo y la tierra se unirían. La gloria de Dios habita en Jesús. Eso quiere decir que cada encuentro que las personas tuvieron con Jesús era como estar en el lugar santísimo, frente a Dios. La otra pregunta que debemos de hacernos es, ¿para qué todo esto? Si para eso tenemos un templo, para eso está el templo allí en Jerusalén. El templo de Jerusalén era glorioso. Eso no lo podemos negar. Es más, el tabernáculo en el desierto, que se movió por muchos años en el desierto, también era glorioso. Pero más glorioso es cuando Jesús decide construir su templo dentro de ti y de mí. ¿Escuchó bien? Mucho más glorioso es cuando Jesús construye un templo purificado en ti y en mí. Las palabras de Jesús son las siguientes: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Juan nos ayuda a entender que estas palabras se refieren a la muerte y resurrección de Jesús. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que al Jesús morir, al derramar su sangre, el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, que es por medio de la fe en Jesús su Hijo y no por la ley y las obras, comienza. ¿Y qué es lo más impresionante que ocurre cuando Jesús muere en la cruz? El velo en el templo de Dios se rasgó. Queriendo decir que no hay que ir al templo en Jerusalén para buscar el rostro de Dios. Dios salió del templo. Ahora Él se mueve en el mundo y está accesible a todo el mundo. No había mesas que pudieran ahora interrumpirlo. Al Jesús morir, entra en vigencia ese nuevo pacto y ya no es necesario un templo hecho por manos humanas, porque Jesús perdonó nuestros pecados y ahora algo glorioso puede suceder. El pasaje nos dice que Jesús resucitó de los muertos. ¿Qué más dice la Biblia acerca de la resurrección de los muertos? Y aquí voy a hacer una pausa y les voy a hacer una pregunta. Hace unos domingos atrás, aquí 13 muertos resucitaron. ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron? Hay muchas fotos y hay evidencias, están entre nosotros. Colosenses 2, 9 al 14 dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios, toda, no una pequeña, es toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Aleluya, adoren a Dios conmigo, porque Él quita la naturaleza pecaminosa de todos nosotros. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo, aquí está la clave, cuando se bautizaron.
y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Por lo tanto, si morimos con Cristo y resucitamos con Él por medio del bautismo, Jesús purifica nuestros cuerpos. Nosotros ahora con cuerpos purificados ya no estamos destituidos de la presencia de Dios. Jesús nos quita de la naturaleza pecaminosa para que así tengamos espacio para que el Espíritu Santo ahora habite en cada uno de nosotros. Y con Él, Jesús, y con Jesús toda la plenitud de Dios. Para que nosotros, no importa dónde estemos, seamos un templo donde Dios habita, para que nosotros seamos ese lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, donde otras personas puedan encontrarse con la bondadosa y transformadora presencia de Dios, para gloria de Dios y alabanza de Dios. Para que nos gocemos en Él y vivamos vidas plenas, santas y abundantes. No para desecharla, para apreciarla. Amén. Hoy aprendemos nuevamente acerca de dos verdades sumamente esperanzadoras. Número 1, Dios quiere habitar entre nosotros. Él quiere que tengamos acceso a Él. Y 2, para hacer eso, su Hijo tuvo que morir en una cruz, resucitar el tercer día. Y al nosotros creer en Él y testificar por medio del bautismo, Jesús construye en nosotros un nuevo templo en donde Dios puede habitar. Juan 7, 37 y 38 dice: aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte: si alguien tiene sed, venga a mí, que beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Entonces nosotros podemos cantar: yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi alma y en mi ser. Y dice: yo estoy aquí, Cristo me envió para decirte lo que me dio la paz, me dio el amor y con su espíritu me bautizó. Esto es evangelio. Que somos bautizados por su Santo Espíritu porque el Señor entró y purificó el templo. Y ahora podemos ser casa de Dios. Y donde quiera que estemos, se convierte en un lugar santo. Donde quiera que estemos, sea que estés aquí, en tu casa, en el trabajo, en el baño, en la escuela, en un lugar donde muchas personas cometen muchos pecados. Por la presencia que habita en nosotros del Espíritu Santo de Dios, ese lugar es un lugar de encuentro y es un lugar santo para la adoración de Dios y gozo de todo el mundo. Así que si alguien quiere ser un templo del Señor y habitar junto a Dios de nuevo por medio de lo que Jesús hace posible, acérquese a un hermano, a un anciano, o ahora mismo clama en voz alta diciendo: Señor, te anhelo. El día de salvación es hoy. Dios quiere, Dios desea una relación correcta con cada uno de nosotros y con cada uno de los que no están aquí. El pasaje termina en los versículos 23 al 25. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya así comenzó la fiesta,
Muchos creyeron en su nombre. Y muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre porque él conocía lo que había en el interior del hombre. De esta parte lo que les quiero decir a ustedes es que recuerden que necesitamos de Jesús. Nosotros sabemos lo que sucedió al final de la historia, pero las personas que estaban en ese tiempo presente aún no disfrutaban de lo que tú y yo podemos disfrutar luego de la cruz. Por ende, estas personas que han creído en Jesús durante su ministerio aún no han experimentado el efecto de una resurrección en Cristo porque Jesús aún no había muerto. Esto quiere decir que aunque creyeran en Jesús y esa fe les cuente por justicia, como nos enseña la carta de Romanos, ellos aún no podían experimentar una vida libre de la naturaleza pecaminosa, como nosotros hoy en día podemos experimentarlo. O como quizás ellos experimentaron, pero luego. Es por creer en Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que somos justificados ante Dios. Pero para que eso se cumpla, Jesús necesita morir y resucitar. Así podrá hacer la purificación y hacernos un templo digno para Dios. Así que gracias a que Jesús muere y resucita, podemos vivir por el Espíritu Santo, por la presencia de Dios en nuestras vidas. Todos los que creyeron antes de Jesús fueron justificados porque le creyeron a Dios. Pero todos aquellos que tuvieron la dicha de creer en Jesús luego de su muerte y resurrección experimentaron algo totalmente a los padres de la fe o los héroes de la fe que nos dicta Hebreos 11. Una vida llena del Espíritu Santo. Y me acordé hace unos años ver un video que me hizo reflexionar mucho acerca de esto. Y en el video esta persona murió, iba al cielo, y iba con ansias a preguntarle a estos héroes de la fe, ¿cómo fue ver Dios abrir el mar en dos? ¿Y cómo fue ver maná caer del cielo? ¿Y cómo fue, y Daniel, cómo fue que los leones se durmieron? Y David, y Esther, y ellos en torno le preguntaron a él, ¿cómo fue vivir con una vida llena del Espíritu Santo? Y en el video, pues, era un video para hacer eso mismo, para ocasionar una reflexión. La persona, pues, apagaba su rostro y era como que no lo aproveché. Así que aprovechenlo. ¿Estás valorando lo asombroso que es esa realidad gracias a lo que Jesús hizo y hace en nosotros por medio de su Espíritu? La casa donde Dios mora, en otras palabras, tu cuerpo, porque ya Dios no mora en edificios como este, es un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. ¿Es un lugar donde otros podrán encontrarse con Dios? ¿O es hora de hacer otra purificación para devolverle ese acceso a los perdidos? ¿Has podido experimentar el bautismo donde testificas que crees en Jesús y públicamente mueres a la naturaleza pecaminosa para resucitar a una vida con Cristo? ¿Necesitas un encuentro genuino con Dios? Lo hermoso del Evangelio es que no importa dónde estemos, Jesús está presente y más que dispuesto para ayudarnos. Como dice Hebreos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú demuestras tu amor por medio de
el enojo y el celo que nos enseñas en tu evangelio. Gracias, Señor, por entrar en el templo, por purificarlo. Gracias por morir en la cruz, Señor, y ahora darnos esperanza a nosotros. Gracias por devolvernos acceso al Padre. Señor, yo te pido que ahora nosotros seamos casas dignas de ti. Que nosotros nos gocemos por esta esperanza que tenemos, que nosotros no la despreciemos, que nosotros busquemos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu, Señor, con todo nuestro amor tu cara, que busquemos tu rostro, para que así otras personas puedan tener un encuentro contigo por medio de nosotros, Señor. Porque tú has decidido que de ahora en adelante iba a ser así. Nosotros ahora vamos y predicamos el evangelio, Señor, porque ahora nosotros somos ese lugar de encuentro. Que nuestras mentes, Señor, no se olvide de eso. No permita, Señor, que se nos olvide. Ayúdanos a reflexionarlo todos los días de nuestra vida. Que nosotros somos una casa tuya para servicio de otras personas. Para que otros puedan hallar gracia y misericordia en ti. No es para echarlo a perder. No es para poner otros ídolos. No es para profanarlo. Es para ti. Ayúdanos a llevarlo con seriedad, a cuidarlo, a amarlo y amarte a ti por encima de todas las cosas, Señor. Así que pedimos que tú nos des de tu sabiduría, de tu discernimiento, que tu Espíritu Santo dé fruto en nosotros, Señor. Y que nos acerquemos con humildad todos los días para buscar tu ayuda, porque de verdad te necesitamos. Tú nos conoces, tú sabes cuán débiles somos. Te necesitamos, Señor, y confiamos en que tú nos vas a ayudar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.